En La Señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista. Entrevista. Hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo que queríamos charlar con él y cuando estábamos en esa instancia, viste, cuando un periodista quiere todos los fines de semana insistíamos con lo mismo, queremos la entrevista, y si la hacemos el 17 de octubre, y la verdad que valía la pena. Estamos en comunicación telefónica con Máximo Kirchner, él es el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Buen día, Máximo Kirchner. Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca, saludamos. ¿Qué tal? ¿Nos escucha, diputado? Sí, ahora perfecto, los estoy escuchando perfecto. Buen día para todos ustedes, para todas las trabajadoras y trabajadores de la radio. Un fuerte saludo a todos los compañeras y compañeros del peronismo en este 17 de octubre de distanciamiento, ¿no? Pero habrá que pasar esta fecha de la manera más ordenada posible para evitar los contagios, ¿no? Y la propagación de la enfermedad. Qué 17 de octubre rarísimo, pero también qué extraño debe ser atravesar otro 17 de octubre, en el caso de Máximo Kirchner, ahora sí como presidente del bloque de diputados, y como una parte muy destacada del gobierno de Alberto Fernández. ¿Tiene alguna significación especial la efeméride cuando se está en funciones? Para mí es exactamente lo mismo, sí, la responsabilidad obviamente de orientar un bloque en el día a día y en una situación muy inédita y muchas veces opresiva y agobiante, no solo para quienes tienen responsabilidades políticas, sino para el conjunto de la sociedad. Así que tiene eso, ¿no? Imagínate que la marcha dice todos unidos triunfaremos y hoy hay que estar, ¿no? con cierta distancia social para evitar, como te dije antes, que es lo que más nos preocupa, que se siga propagando la enfermedad para poder salir lo más rápido posible de esto que nadie esperaba el año pasado, ¿no? El 17 de octubre del año pasado, por ejemplo, ¿no? Que se festejó de manera muy linda ahí en La Pampa. Así que, nada, hay que tener la paciencia y la prudencia suficiente y entender que esto va a pasar y que vamos a salir adelante, ¿no? Con mucha conducta, voluntad y disciplina, más rápido todavía aún. Hoy esta jornada de conmemoración para los peronistas tiene dos ejes visibles, que son la movilización en caravana que está desarrollando ahora el Frente Sindical por el Modelo Nacional, por el centro de la ciudad, y más tarde el acto que tendrá lugar en la CGT, que tendrá como característica saliente la virtualidad y con la presencia del presidente de la Nación. ¿Máximo Kirchner va a tomar participación en alguno de los dos actos, en ambos, en ninguno? Vamos a ir al donde habla Alberto, así que vamos a estar un rato más. Igual hay compañeros y compañeras por todos lados, y a lo largo y ancho del país, buscando la mejor manera de recordar una fecha tan importante, ¿no? Son 75 años, Mariano, de los cuales casi la mitad de su tiempo de peronismo fue gobierno, 25 años fue resistencia y 10, 12 o 14 años fue oposición, ¿no? Bueno, la consideración de la oposición es que los 70 años de decadencia de la Argentina se emparentan bastante con estos 75 octubres que hoy están promocionados. Ya me pareció un pie bueno para meternos ya con la oposición. Entonces, volvió Mauricio Macri. Sí. Esta frase, no como otros que no vuelven, pero ahora sí, volvió Mauricio Macri. ¿Es una buena noticia para el gobierno? No, creo que no es ni buena ni mala para el gobierno. Es el máximo referente de la oposición y es el expresidente, ¿no? Hasta hace menos de un año gobernaba los destinos de la Argentina y para el gobierno no es bueno ni malo. Es quien representa a la oposición y quizás sea la voz más fuerte de la oposición. Y de sus expresiones las hemos escuchado, ¿no? Así que, pero no, el gobierno no puede medir si es bueno o malo que aparezca mal. El gobierno lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer todos los días es brindarnos la... Ni bueno ni malo, pero esa sensación o esa alusión de que es el principal líder, el máximo líder de la oposición,
A mí me permite inferir que entonces es una buena noticia, porque si lo van a situar como el principal referente, habiendo otros que están queriendo empezar a posicionarse para 2023 sobre todo, es porque para el gobierno es importante tener enfrente que el espejo sea Mauricio Macri en todo caso y los últimos años de gestión. ¿O creen que es alguien con potencial electoral? No, por el contrario, si es gestión, no solo la gestión la integró Macri, la integró Vidal, la integró Larreta. No, a mí no, ese tipo de cosas de... Mucho tiempo, durante los últimos 4 años pensó el anterior gobierno que lo mejor era confrontar con la vicepresidenta y ex presidenta de todos los argentinos, y bueno, ahí están los resultados electorales. No, yo no creo en ese tipo de construcciones. No, creo que sí hay que tener en cuenta las apreciaciones, las declaraciones, porque es una forma de entender y pensar que tiene la oposición hoy, ¿no? El macrismo. Cuando, por ejemplo, se refiere, uno lo escuchaba, si bien muchas veces para muchas personas mueve al chiste que un presidente diga que tercerizó la economía o que no manejaba el Congreso, entonces muchos se preguntan a qué se dedicó durante esos 4 años, pues son tareas fundamentales, ¿no? De quién conduce la Argentina, y obvias, aparte, pero creo que hay un par de definiciones del expresidente, por ejemplo, cuando dice que tercerizó la economía en los mercados que llaman poderosamente la atención, ¿no? Y que pareciera aún todavía que los mercados, más allá del resultado electoral, quisieran seguir en la misma posición, ¿no? Manejando la economía. Y creo que esa es una de las tensiones que atraviesa hoy la Argentina, que los mercados quieren seguir imponiendo el paso como si la sociedad no hubiera expresado su rechazo a lo que Macri, por ejemplo, contaba el otro día a quienes habían conducido la economía de la Argentina, que eran los mercados financieros. Así que creo que deja muchas cosas en esas declaraciones que para muchos lo teníamos claro, pero termina esclareciendo para el conjunto de la sociedad lo que terminó sucediendo. Yo voy a querer volver seguramente a Macri más adelante, pero me gustaría, estamos en comunicación telefónica con Máximo Kirchner, me gustaría, desde la perspectiva del oficialismo y la suya en particular, ¿cuál es la principal acechanza del gobierno en este momento? ¿La oposición, los mercados, la pandemia? No, la principal es la pandemia. Y después de eso se desatan diferentes frentes, ¿no? Pero el principal obviamente es la pandemia, las características de la enfermedad, su propagación, ¿no? Lo global aparte de la enfermedad. Entonces creo que lo que tenemos que tener en claro es que eso es lo principal. Y bueno, después el comportamiento de la oposición durante el episodio que está transcurriendo pandémico, lo hemos visto, ¿no? Una marcha tras otra, tratando obviamente de sacar provecho e incluso a la hora de analizar el desarrollo de la economía, casi que dicen que la pandemia no tiene nada que ver con lo que sucede con la economía, ¿no? Entonces se vuelve todo muy caprichoso y obviamente los mercados aprovechan, ¿no? La fuerte presión que hay y vemos en el día a día, los intentos y las presiones devaluatorias están a la orden del día, ¿no? Es más, cuando uno mira, si vos mirás Brasil, Mariano, por ejemplo, la devaluación desde enero a la fecha es del 40% en real, ¿no? Sí. Entonces se generan diferentes tipos de presiones y obviamente los mercados quieren seguir gobernando y lo que tienen que entender que son parte de la economía seguramente, pero la economía la conduce el gobierno que vota la gente y ellos quieren seguir haciendo lo que hicieron durante el macrismo, como le fue, y aparte le fue muy bien. Por eso digo que el comportamiento del Frente de Todos hubiera sido otro, que hubiera pasado, ¿no? Y mucho más sin saber aún todavía que teníamos una pandemia por delante. Uno escucha a un referente del gobierno, estamos hablando con Máximo Kirchner, decir la conducción de la economía está en manos del gobierno y no de los mercados, pero se da vuelta y ve, además que el presidente dice no vamos a devaluar y todo su equipo dice lo mismo, pero después ve que el dólar blue pasa de 100 y pico a 170 y parece no tener techo, y se pone en cuestionamiento esta idea de que el gobierno está conduciendo la economía, ¿o no es así? Es una pulseada constante, y esto muchas veces los que quieren otro presidente, Alberto quiere ser el presidente de todos, y también incluidos ellos, nada más que sean más ubicados y que entiendan que hay un montón de argentinos y argentinas que ya venían muy mal con Mauricio Macri y que la pandemia empeoró la situación de quienes estaban mal
y también empujó a esa situación a muchos más que estaban un poquito mejor. Bueno, una reconstrucción de puentes que claramente estaban rotos, y vos mismo también, entiendo yo, tuviste reuniones con Bulgeroni, Marcelo Mindlin, Brito, gente de lo que se consideraría el establishment, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no termina de encajar ahí? Digo, ¿qué es lo que uno ve como que va como a dos velocidades, ¿no? Por un lado, un gobierno que claro, por un lado como un gobierno que abre, ¿no? Que tiende puentes, y por otro lado la recepción siempre es la misma, y ponen como en cuestionamiento también la mesa de decisiones del gobierno. Cristina como figura detrás de todo, ¿no? Sí, creo que eso es lo que yo siempre... Pero vos recién hiciste nombres, yo no sé si referirme puntualmente a nombres en particular y a cómo están actuando. Sí sé, y tengo la plena convicción, cuando uno lo mira, por ejemplo, con lo que se habla, ¿no?, del dólar. Mira, yo me acuerdo mucho que en la última parte del gobierno de la expresidenta también, ¿no?, el valor del dólar oficial y lo que era el dólar blue, ¿no? Entonces llegó un ministro de Economía que pensó que la economía funcionaba en el dólar blue y no en el dólar oficial. Y devaluó, y después se dieron cuenta de repente que no, que estaba funcionando el 90% de la economía con el dólar oficial, y de ahí nunca más pudo atajar la economía Macri, porque es un mercado secundario donde obviamente tratan de presionar y se le da una publicidad. Vuelvo con lo mismo, o sea, la Argentina arregla con los acreedores externos el desfinanciado, por diferentes motivos, porque sube el valor de sus empresas en el exterior, porque muchos de los contratos de endeudamiento externo que tiene el sector privado tienen cláusulas de cross default, que si la Argentina cae en default también cae el crédito que ellos habían tomado, pero no pueden detenerse muchas veces en esa ambición y pensar que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y que esa lógica, por ejemplo, que cundió durante el macrismo de hay que bajarle impuestos para que inviertan, después no pasó, no invirtieron. Si uno mira los niveles de inversión, se da cuenta. Entonces siempre es la pelota adelante y esto y aquello, ¿no? Es la cuestión laboral, queremos despedir rápidamente. Siempre hay una situación donde faltan 5 para el peso para que ellos puedan sentirse tranquilos a la hora de invertir, y la verdad que después no lo hacen, y lo que hacen, como hicieron durante el gobierno de Macri, más allá de la bicicleta financiera y todo, y de la fuga y todo, tampoco invierten y tampoco generaron trabajo. Pero los números son claros, los números están ahí, no son un invento mío, ni yo estaba en el INDEC, los números son esos, y están ahí. Entonces creo que a veces debería haber un poco más de humildad, pero la verdad que yo muchas esperanzas no tengo. Lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar junto a su sociedad, pasar estos momentos difíciles, y obviamente hay sectores que en un momento donde la sociedad no puede movilizarse tranquilamente, donde el trabajo se ha visto seriamente afectado y casi que muchas veces se pone en una reforma laboral de hecho, ¿no? Porque ante la falta de trabajo y el aumento de la falta de trabajo, las ofertas son siempre a la baja, ¿entiende, no? Ante la cantidad de desocupados y desocupadas, buscan contratar de las maneras que les sean mucho más redituables, y la disputa acá obviamente es en base a lo que venga y a la recuperación que haya, ¿dónde hace efecto esa recuperación? Bueno, hay sectores de poder que quieren quedarse con gran parte. En esto que Todesta explicó en una entrevista en Clarín hace unos días sobre la puja distributiva, bueno, lo que está sucediendo es eso, y eso es lo que hay que llevar adelante de la mejor manera. Eso es histórico en la Argentina, pasó muchísimo durante los 12 años 2003-2015, pasó a la inversa durante los 4 años donde siempre se buscaba devaluar el poder adquisitivo del salario de la trabajadora o del trabajador, o también del cuentapropista, del profesional que tiene su estudio de arquitectura, y ni hablar de aquellos que la bregan todos los días en las economías populares. Así que lo que hay que hacer es, para nosotros, es estar muy atentos, muy concentrados y trabajando, y no distraerse, y entender, bueno, que estos sectores ni siquiera en pandemia dejan de presionar, ¿no? Donde obviamente la debilidad de la economía a nivel mundial es mucho más grande, y buscan aprovechar esa situación para ver si pueden ganar mucho más aún de lo que suelen ganar, haya crisis o no haya crisis. Kirchner, ¿qué tal? Patricia Bali lo saluda. Patricia, ¿cómo está? Bali. Sobre lo que se plantea desde el mercado, ¿no? Hoy lo que argumentan, digamos, es que toda esta tensión está basada básicamente en lo que es la falta de dólares y en las medidas que está tomando el gobierno, que quizás fluctúan. Digamos, ayer la CUNSA decía los días pares toman una y los días impares toman otra
¿Cree que hay diferencias dentro del gabinete económico sobre cómo atacar la situación? Creo que la calidad de humorista de la CUNSA, haciendo referencia a que un día se toma una decisión y otra no, tuvo la oportunidad de ser gobierno. Ustedes saben cómo quedó la economía de la provincia de Buenos Aires y el endeudamiento que hubo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es lo que te decía antes, vienen 9 meses, 10 meses después de un gobierno que el 70% de su gestión está asignado por un efecto pandémico global, lo que ha reducido sus posibilidades de maniobra y también la de la gente. Entonces vienen y hacen este tipo de apreciaciones a la marchanta, buscando hacer solo daño, cuando hace muy poquito fueron gobierno, y si uno podría decir que los días pares o impares, basta recordar lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? Y en este tema también de la no administración del mercado cambiario en el que cayó Macri, y que terminó con la Argentina pidiendo 44.000 millones de dólares en situaciones, por ejemplo, incomprensibles, donde los exportadores que tenían que liquidar, me acuerdo, hasta el 2015, en 15 o 30 días el producto de la exportación de granos, se le dieron miles de días para que lo hicieran, dejando muchas veces esos dólares afuera, casi generándoles un seguro de cambio externo, mientras la gente obviamente se debatía en el de día a día en la búsqueda del trabajo y cobraba en pesos. Entonces creo que ese tipo de apreciaciones que tiene la CUNSA las debería conversar con Macri. Fue el propio Macri que dijo, que le decía a sus ministros y sus equipos económicos que ojo, no tomen mucha deuda porque esto se va a ir al carajo, y después termina diciendo que tercerizó la economía en el manejo de los mercados. Entonces, más allá, creo que lo más importante de todo es no tercerizar el manejo de la economía, y que después se hace eje y se inventan 1000 historias para justificar la presión del sector financiero sobre el gobierno. Y después dicen, no, es porque tal no habla con tal, no, resulta que tal le dijo a tal otra cosa, entonces esto genera desconfianza. No, es un armado claro donde se potencian diferentes tipos de situaciones, o se inventan muchísimas otras, y terminan justificándose que no hay confianza. Está claro que estos sectores, y ustedes lo recuerdan, aquel viernes antes del 11 de agosto, donde se juntaron en un hotel y el gobierno le comunicó a este sector que iba a ganar o perder la elección por un punto, y subieron todas las acciones el viernes, y a la otra semana se derrumbó la Argentina, perdiendo 23.000 millones de dólares de reserva desde el 12 de agosto al 25 de octubre. Entonces creo que lo que deberían explicar, más que explicar al gobierno, tendrían que explicar cómo manejaron la Argentina o la provincia de Buenos Aires. Yo no quiero decir que todo está bien y perfecto, pero recordemos que la actual gobernadora, la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, quizás la política más cuidada por los medios de comunicación desde la vuelta de la democracia para aquí, perdió por 20 puntos la provincia de Buenos Aires. Uno puede perder una elección por 5, 4, 6, por coyuntura, pero cuando vos perdés una elección por 20 puntos, la perdés por 20 puntos. Y algo no funcionó, y la persona que hoy está viendo si las medidas se toman en días pares o impares fue el ministro de Economía, el 90% de esa gestión. Kirchner, ¿qué le pasa cuando lo escucha al expresidente decir que su gobierno económico terminó el 11 de agosto? Bueno, un poco lo que te decía, yo me acuerdo que Alberto incluso lo atendió siempre, por eso voy a los comportamientos democráticos, ¿no? Cuando algunos hablan de los valores republicanos y de sus comportamientos finales, realmente el que lo tuvo fue Alberto. El presidente dice, terminé el mandato el 11 de agosto. No, lo terminó el 10 de diciembre. Terminó el 10 de diciembre. El 10 de diciembre hubo cambio de gobierno. Esos meses entre la elección de las PASO y el cambio de mando, lo que hubo fue una gran responsabilidad del Frente de Todos para ayudar. E incluso él dice que terminó su mandato y lo que hizo fue salió a dar vueltas por toda la Argentina. Yo no sé si ustedes recuerdan. Y todas las medidas que se fueron tomando, aparte económicas, en ese interregno. O sea, hay que recordar, por eso no vuelvo con lo mismo. Tienen medios el macrismo es muy cuidado por los medios de comunicación, por lo tanto no tiene una exigencia de los medios de comunicación, y su electorado tampoco le exige más que odiar al peronismo. Todo lo demás es accesorio. Yo creo que un gobierno mucho más que enfrentarse o no a alguien políticamente, es mucho más, no te puede definir eso a quién votás. Quién votás vos lo tenés que definir a partir de políticas públicas de gobierno, si quiere tener o no ministerio de salud,
si quiere tener o no Ministerio de Trabajo, cómo ve la Argentina en líneas generales. La Argentina es un país muy complejo, Martín. Tiene grandes asimetrías económicas, sociales, culturales, extenso. El día que Macri decidió volver, que no sabían lo que era el Fondo Monetario Internacional como nosotros cuando éramos chicos. Bueno, Macri se encargó de recordarle a un montón de pibas y pibes en la Argentina lo que era el Fondo Monetario Internacional, que ya una generación empezaba a desconocer, y el macrismo la trajo de vuelta al Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y ni siquiera ese crédito fue utilizado para mejorar su sistema productivo, su sistema de conectividad. Fue fuga, y hoy nos enteramos que aparte el presidente nos dice que su mandato termina el 12 de agosto, y es cierto, porque hasta incluso en eso que él dice, Alberto de un momento hasta opinó sobre cuál debería ser el precio del dólar para que la Argentina no terminara de caer por el precipicio. O sea, la generosidad que tuvo el Frente de Todos, la responsabilidad que tuvo el Frente de Todos, no la tuvo Macri mientras fue gobierno, y obviamente tampoco la va a tener mientras es oposición y opina libremente. Incluso, en serio, esto lo digo conociendo aparte el trabajo de un presidente o una presidenta. Es evidente que la Argentina durante 4 años estuvo, y por eso los resultados que tuvo, a merced de gente que le interesaba muy poco el futuro del conjunto. Fue incluso rompió el contrato electoral Macri. O sea, si uno recuerda la campaña del 2015, decía vamos a vivir mejor, esto pero mejor, ¿no? Eso fue más o menos la propuesta, porque después hay un 30-35% que vota siempre de una manera, pero para llegar a ese 51-49 del balotaje del 2015, engañó y estafó a millones de argentinas y argentinos, y rompió el contrato electoral. Todo lo contrario de lo que quiere hacer Alberto Fernández, que es cumplir con el contrato electoral. Eso es lo que quiere hacer el Frente de Todos, cumplir con el contrato electoral. Ahora, yo lo escucho, estamos hablando con Máximo Kirchner, diputado nacional y jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja. Y esta idea que hasta uno puede compartir respecto de qué le pide el electorado al macrismo, probablemente derrotar al peronismo, haber terminado, desde mi perspectiva, un mandato que era un saldo, era una cuenta pendiente que tenían los gobiernos no peronistas en la Argentina. Pero uno también tiene que darse, en algún momento, pararse en la idea de que eso es una precondición de la sociedad argentina. Y no me detengo en este momento en la dirigencia, sino en la sociedad. Los gobiernos tienen enfrente sociedades que tienen determinadas condicionalidades. Esta es una precondición de un sector social. Frente a eso, un gobierno se puede pelear y tratar de moldear y de modificar ese núcleo duro, si se quiere, del, entre comillas, gorilismo, si lo podemos identificar de esa manera, o administrarlo de otra manera, porque no hay muchas más formas. Y a veces me da la impresión de que hay un sector del peronismo que elige pelearse con el gorila recalcitrante, entre comillas, que pareciera ser una empresa perdidosa desde el arranque, digamos. Hay un sector que tiene un prejuicio o una idea preestablecida sobre qué debe suceder y que nunca va a votar al peronismo. Claro, y está bien que así sea, como hay gente que nunca va a votar expresiones de derecha o de centro derecha o neoliberales. Eso es correcto y tiene que ver con los lineamientos políticos y los pensamientos que cada argentino y argentina tenga, pero lo primordial también es tener un gobierno que, más allá de la matriz ideológica que posea y tenga, piense en beneficio de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Yo creo que es más, no es que el peronismo elige enfrentar, al peronismo lo suelen enfrentar. Es diferente, por eso vos me decías en un momento, en el principio de la conversación, los modos y formas, ¿no? Por ahí que tenía Cristina o que tiene Alberto, y que el resultado, digamos, del otro lugar siempre es el mismo, enfrentar y enfrentar y enfrentar, porque creen que el mundo es un mundo donde ellos pueden hacer lo que quieran, con un trabajador y una trabajadora, que se amplíe siempre la edad de jubilación, despedirlo cuando quiero porque eso me garantiza, cosas realmente que tienen que ver con mayor inestabilidad en la vida de las personas. Y la verdad que lo que nosotros tenemos que lograr es mayor estabilidad en la vida de las personas. Bastante mal la pasan, Mariano. Si uno se pone a mirar, incluso cuando ve que se ven obligados en medio de una pandemia a correr el riesgo del contagio, de pasarla muy mal por ese contagio, tanto personalmente como contagiando a alguien, para salir a trabajar y producir.
¿Y en nombre de qué? De que no te respeten un solo derecho, que no te quieran pagar el salario que te corresponde. Creo que hay que poner un freno en estas cosas, porque si no, bajo la pátina de, bueno, el mundo es así siempre y cuando los sectores del poder puedan avanzar sobre las sociedades. Y yo creo que lo que hay que hacer es que las sociedades pongan un freno a estos avances, y tienen que organizarse para ello y prepararse en sus diferentes, digamos, expresiones que encuentren, ya sea dentro de un ámbito político, dentro de un ámbito social, cultural, ecologista, feminista, para que estos sectores entiendan que la Argentina somos todos y todas, no solo aquellos que creen que por ser un apellido con linaje o una muy buena posición económica pueden hacer lo que quieran con la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso, no voy a estar nunca de acuerdo con eso. No creo en eso. Y aparte creo que es pragmático. Un país necesita de su gente. La producción necesita del consumo de su sociedad. Necesita que su gente pueda disfrutar de unas pequeñas vacaciones, de poco a poco acceder a la vivienda, construir su vivienda, tener sus lotes con servicios. Esa es la Argentina que queremos y que realmente después moviliza la economía. El gobierno ha hecho un inmenso esfuerzo, casi de 500.000 millones de pesos entre la ATP y la IFE. La ATP, si se quiere, entrando por arriba para mantener el vínculo entre el trabajador, la trabajadora y la patronal para que cobre parte de su salario y de esa manera no ocurra el episodio traumático de la desocupación y apenas se da la pandemia que se mantenga esa relación laboral, y la IFE por debajo, digamos, para nutrir a toda una sociedad que por el fenómeno pandémico se quedó sin su changa, sin su ingreso, sin su laburo diario. Y eso beneficia, sí, sectores populares, sí, sectores del trabajo, y después también a sus sectores medios. Y estos sectores medios, muchas veces comerciantes, ¿quiénes piensan que son los que van a sus comercios? No son extraterrestres, son argentinos y argentinas que cobraron la ATP o la IFE. Kirchner, que también, perdón, disculpame, o que congeló las tarifas en gas y luz para que todos los argentinos y todas las argentinas no pagaran un aumento de tarifas en medio de esta situación. Se ha hecho un esfuerzo muy grande desde el Estado argentino para que no solo los sectores del trabajo, no los más humildes que están en las economías populares, en la informalidad, la marginalidad, la desocupación, sino también sus sectores medios, que ven en las boletas de luz y gas de su casa que no se le ha aumentado cuando ha pasado mucho más tiempo en su casa. Obviamente que hay problemas. Obviamente que el macrismo profundizó esto. Y dejó un país, y aparte hoy, y ustedes lo ven, esto no lo analiza uno, tiene una posición hiperconfrontativa. Yo ya no sé cuántas marchas hicieron hasta el día de hoy, pero están en una situación donde pareciera que todo fuera responsabilidad de quien gobierna, y la verdad que lo que se ha hecho con un país que recibió con una economía destruida, endeudada y a merced, digamos, del Fondo Monetario y de los actores externos, tratando de reconstruirse. Obviamente que esto no se hace un día para otro. Muchos hablan del 2013 y 2015. ¿Ustedes saben lo que costó levantar el país aquella vez? Porque muchos por ahí se quedan más en el 2010, 12, ya habían pasado unos años y ya había crecido la economía. Entonces, incluso en campaña lo decíamos. Era en campaña, yo me cansé de decirlo, la economía que va a recibir el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández es más similar a la del 25 de mayo del 2003 que a la del 10 de diciembre del 2015, y eso es lo que es, y eso fue lo que hicieron. La verdad, a mí no me gusta ser eje en este tipo de cosas, pero así administraron la Argentina, y si alguien por ahí pensaba que le estás echando la culpa al otro, Macri lo acaba de decir. Macri fue una persona que dijo, le di la administración de la economía a los mercados financieros. Es lógico eso, es racional ceder el poder, digamos, del presidente a los mercados en el manejo de la economía. ¿Es responsable? ¿Cómo se explica eso? En medio de ese contexto, Argentina está en una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que es un actor que para justamente, bueno, estos sectores quizás empresarios que mencionábamos antes, es el que puede llegar a marcar determinadas reformas que les gustaría que pasaran, como reforma obviamente laboral, de pensiones, bajar el gasto, achicar el déficit, no todo lo que suele estar en el manual del Fondo Monetario. ¿Cómo encara Argentina esa negociación y hay un cambio dentro del fondo? Porque hoy por hoy Georgieva se muestra como
comprensiva con las dificultades que está teniendo Argentina, pero digo, ¿cuál es la posición y la expectativa de esa negociación? Bien, yo no sé cómo se muestra o no se muestra Georgieva. Yo sé lo que hizo el Fondo Monetario Internacional en la Argentina con Macri. Y Carone, creo que es la persona que asumió el BID, lo contó muy bien. Hubo una decisión de financiar la reelección de Macri. No es un invento mío, no es que a mí se me ocurre, me levanté hoy y veo eso. Nosotros lo dijimos durante la campaña también. Yo lo que veo es que el fondo deberá hacer una gran autocrítica y entender que si bien financió la campaña de Macri, ya sea por la geopolítica internacional, lo van a saber por qué, le prestó 44.000 millones de dólares, incluso alejado de lo que son los propios estatutos del fondo, y así quedó el país. Entonces el fondo tiene una gran responsabilidad en lo que sucedió, y espero que actúe de acuerdo a la responsabilidad negativa que tiene en lo que pasó en la economía argentina y le permita a los argentinos y argentinas volver a salir adelante, que aparte nuestra sociedad, nuestro pueblo, como cada uno le guste llamarlo, dio grandes demostraciones que afronta sus deudas, como lo hizo aquel diciembre de 2005, abonando al Fondo Monetario Internacional la suma que se le adeudaba con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Obviamente hubo un gobierno que puso en valor el esfuerzo de los argentinos y de la Argentina. Muchas veces se reduce a Néstor le pagó al Fondo Monetario. No, le pagaron los argentinos y las argentinas. Incluso a la hora de pagar al Fondo Monetario Internacional, todavía la desocupación en Argentina en ese momento eran de 2 dígitos. Hubo muchos argentinos y argentinas que esperaron encontrar trabajo, pero que sabían que era fundamental sacarse al fondo de arriba del manejo de la economía para que sea el propio país, teniendo en cuenta sus asimetrías, sus posibilidades, sus virtudes, los defectos que tenemos para poder salir adelante. Nada mejor que un país sea manejado por quienes viven en él para encontrarlo. En Argentina y los argentinos ya le abonaron una vez toda la deuda al fondo. Ya se la abonaron. Y cuando pensamos que esto no volvía a suceder, el expresidente nos va contando cómo fue sucediendo todo. La verdad que muchas veces uno no podría medir el enojo que puede haber en muchos sectores de la sociedad con lo que hizo Macri, porque hubo un gran esfuerzo de la sociedad argentina, pensara como pensara, se ubicara donde se ubicara políticamente, para en diciembre del 5 decirle al fondo que se terminaba su incursión y manejo en la economía argentina abonando lo que se debía. Entonces, a la Argentina, si la dejan producir, si la dejan trabajar, si la dejan llevar adelante sus propias políticas, obviamente va a poder afrontar todo lo que tenga que afrontar, pero lo tiene que hacer bajo su propia receta y no sobre recetas importadas que generalmente terminan haciendo estallar los países. Entonces creo que va a tener que tener mucha humildad al fondo y lo primero que tiene que hacer es pedirle disculpas a los argentinos por haber financiado una campaña electoral que aparte perdieron. Usted imagínense lo que fue el gobierno de Macri, que con todo el apoyo mediático que tuvo, con todo el apoyo de todos los sectores financieros poderosos, nacionales y transnacionales, más 44.000, perdió la elección. Tenés que perder una elección, tenés que haber gobernado muy mal para perder una elección con todos esos factores de poder a tu favor. Entonces creo que hay que tener un poquito más de humildad. No digo que acompañen y voten las cosas que piensan el gobierno, pero cuando uno los escucha hablar, parecen que hubieran pateado los penales como Maradona y no como los patearía yo, ¿no? Entonces me parece que están son muy soberbios. Máximo, muy soberbios. Durante la campaña se habló mucho sobre cómo se iba a integrar el Frente de Todos, las distintas patas del Frente de Todos, cómo iba a ser el proceso de toma de decisiones. Había como una idea, ¿no?, de que lo que había sido las diferencias que había tenido con el masismo, un poco estaba opuesto el sector de ustedes, la cámpora, como una especie de cuco que viene hace ya muchos años. Ya llevan como 15 años, ¿no?, si no recuerdo 15 años mal. de cucos. Bueno, en el día a día vos, ¿cómo ves que lograron integrarse esas partes? Porque lógicamente se especula mucho sobre dónde se toman las decisiones, quién dice, ¿no?, quién está detrás, ¿no? Cuando se analiza un punto en particular, dice, bueno, esta es la agenda de Cristina, esta es la agenda de Alberto, esto fue presionado por este lado. Digo, ¿cómo es hacia adentro esa...? Sí, esa vieja historia, cuando gobernaba Néstor, gobernaba Cristina, cuando gobernaba Cristina, gobernaba Néstor, si gobierna Alberto, gobernaba esto, es siempre lo mismo. Mire, yo esto de doble comandos y todo lo conozco
Y es siempre lo mismo, aparte de la falta de creatividad a esta altura, ¿no? Yo me acuerdo que incluso, por ejemplo, durante el gobierno de Cristina, no, el doble comando que gobernaba Néstor, la que gobernó fue Cristina, y bueno, quedó mucho claro, para muchos quedó más claro después del 27 de octubre del 2010, ¿no? Cuando Cristina afrontó los últimos 5 años de su gobierno, ¿no? Ganando la elección del 2011, obviamente, sin él. Entonces creo que la toma de decisiones, uno conociendo como es, siempre la toma el presidente o la presidenta, quien sea en el momento que esté en el poder, y consultará a quien crea necesario, y así siempre fue, para cada decisión. Eso siempre decide el presidente, eso no tenga dudas nadie, siempre. Y para vos lo de hoy, Siempre. por ejemplo, al frente de todos, pero también es necesario para vos dar esta muestra de unidad. Creo que el 70 o 80% de su gestión está bajo el efecto de la pandemia global, que ha sido todo dificultoso. Entonces un frente electoral como el que se conformó enfrenta también al mismo tiempo, en el primer año de gestión, un episodio inédito, ¿no? Y que causan todos y todas en nuestra sociedad, y me incluyo, cansancio, agobio, cuándo se termina esto. Vos imaginate que tenemos miles de pibas y pibes que la están pasando muy mal en sus casas, que no han podido ir a la escuela, que no han podido compartir con sus compañeritos estos días, que los que tenían su viaje de egresado no lo van a tener, esa sensación de año perdido, de pibes y pibas que se quedaron sin trabajo y que les va a ser muy difícil recuperarlo, que va a ser un tema que el gobierno va a tener que tratar con mucha atención en lo que es el desempleo entre los más jóvenes y entre las mujeres. Entonces creo que todo aquello que sirva al conjunto para ayudar al gobierno, principalmente ayudarnos los argentinos y las argentinas, después el presidente va sintetizándola obviamente en cada decisión que toma en la búsqueda de construir el horizonte necesario para poder salir de un muy mal momento en general para toda la humanidad y para argentinos y argentinas que esperaban con mucho deseo el cambio de gobierno y bueno, y tenemos esta situación que no solo demora, sino que complejiza. Bueno, habrá que hacer lo más creativos posibles y no perder la sensibilidad necesaria con aquellos que la están pasando mal, con los que tuvieron que cerrar su comercio, con los que abren pero no pueden vender nada, con la industria del turismo, donde el sujeto económico no está, donde el turista no está, y hay que ver cómo hacemos entre todos y todas para sostener eso, y que a la Argentina le generaba grandes ingresos y lo más importante aún, generaba muchísimos puestos de trabajo, y hoy eso no está. Es una situación inédita, es un sujeto económico que no está en la Argentina, que no está en el mundo, y que toda la industria espera que vuelva a aparecer, ¿no? Lo dice Máximo Kirchner, diputado nacional, y a quien antes de despedir y agradecerle por este tiempo con nosotros, queremos hacerle 2 o 3 telegráficas de la agenda parlamentaria. Arranco yo. A ver. Ley de medios. La derogó el macrismo con un decreto. ¿Y puede actuar el Parlamento en ese sentido? Creo que hoy tenemos que estar enfocadísimos en la salida, digamos, social y económica de la Argentina. Aparte no sé si se han presentado proyectos, no. Ustedes saben ya lo que uno piensa, pero creo que la demanda y la urgencia que tenemos hoy en nuestra sociedad es otra, ¿no? La segunda es la legalización del aborto. ¿Entra el proyecto? La interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Bien. Creo que ayer estuve con compañeras que integran los diferentes colectivos hablando. Estamos hablándolo, y obviamente, bueno, quien habla integró parte de la fuerza que votó positivamente en el anterior debate en la Cámara de Diputados, ¿no? Así que nuestra posición es más que clara. Creo que la posición del presidente es más que clara, y obviamente habrá que ver cuál es el momento para dar la discusión y darla. Creo que si uno pudiera ver por lo menos a priori los números ejecutados, creo que sería factible su aprobación, pero obviamente
no hay que atorarse con las cosas y hay que ir paso a paso, ¿no? Peldaño a peldaño para salir de este momento. Así que estamos todos trabajando y con la mayor de las convicciones. Se debate, digamos, yo lo he escuchado a Heller cuando hablaba de la recaudación del aporte solidario, que sería cercana a los 300.000 millones de pesos, y recién te contaba que el Estado argentino solo a través de ATP-IFE, te saco todo lo que invirtió en salud, todo lo que ha hecho, ha invertido, muchos dicen gastar, ¿viste? No, el Estado gasta, para mí el Estado invierte en su gente, y el Estado a través de la IFE y la ATP invirtió más de 450.000 millones de pesos, largamente más de lo que recaudaría el aporte solidario, que aparte es un gesto de quienes mejor le ha ido en la Argentina, también hacerlo para que entendamos que todos juntos y juntas es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, en eso estamos, trabajando todos los días. Queremos, sí. Y si me dejás, antes de concluir, dos temas, por ahí me vas a decir que terminó el programa, pero quiero decir dos cositas. Una, mandarle un fuerte abrazo a Sergio Maldonado y recordar que hace un par de años aparecía Santiago luego de estar muchísimos días desaparecido en aquella situación en la Patagonia Argentina. No, digo, por eso era la pregunta de la importancia de mostrar la unidad del Frente de Todos hoy, considerando que obviamente que el gobierno atraviesa un momento muy complicado, ¿no? En lo económico y también por la pandemia. Muy complejo como el mundo, por eso, pero yo quiero recalcar esto y hacer hincapié en esto. La sociedad atraviesa un momento complejo, no el gobierno. El mundo atraviesa un momento complejo. Si fuera solo el gobierno, bueno, sería otro tipo de soluciones, pero la sociedad atraviesa un momento complejo. La sociedad y el mundo atraviesa un momento complejo. Entonces, por eso digo que el comportamiento de algunos sectores de poder, que aparte todo lo tienen, debería ser mucho más humilde. Y el comportamiento también muchas veces de algunos sectores de oposición menos soberbio, ¿no? Porque hablan como si pudieran mostrar algo. Y la verdad que no tienen nada de su gestión durante 4 años en Argentina para mostrar nada más que desaciertos, y un expresidente, ¿no?, que parece ser de teflón, que dice que no tuvo nada que ver, que no administró la política del Congreso. Ustedes miren el trato que le propinó a quien fue presidente de la Cámara de Diputados durante los últimos 4 años, donde sacaron todas las leyes, incluso cosas novedosas, ¿no? Como dice el kirchnerismo, me votaba presupuesto. Yo no le voté un solo presupuesto, Macri. Yo no le voté un solo presupuesto. Es más, si no hubiera escuchado, se hubiera ahorrado unos cuantos problemas, porque cuando fuimos oposición lo fuimos de manera muy responsable. Si usted escucha al hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, en las entrevistas que dio días previos y en la entrada del día del debate, por ejemplo, de fondos buitre, fuimos muy comprensivos y leales en las apreciaciones que hacíamos en las críticas al gobierno de Macri. No nos escuchó, es más, nos persiguieron, todo al revés hizo, y ahora nos dice que los presupuestos fue culpa nuestra. Un irresponsable, porque uno puede tener el comportamiento político que quiera, pero cuando gobierna Argentina debe ser responsable porque está el futuro de millones y millones de personas. La verdad que es una irresponsabilidad que por lo menos nunca vi, un gran irresponsable así. Justo cuando se pone interesante la cosa tenemos que despedirle y agradecerle a Máximo Kirchner. Ahora que estaba engranando, ¿ves? ¿Te das cuenta? Así tenemos que haber empezado la entrevista. Pero para nosotros muy valiosos estos minutos, este tiempo con nosotros. Gracias, diputado. Gracias a ustedes y que sea un buen 17 y que podamos terminar el año de la mejor manera. Y vuelvo con lo mismo, mucha conducta, voluntad y disciplina para que podamos mantener el distanciamiento, usar tapabocas, lavarnos las manos para poder ir aprovechando los grados de movimiento que vamos alcanzando y así poco a poco poder retomar una vida que vaya hacia la normalidad, ¿no? Mucha conducta, voluntad y disciplina, no importa cómo se piense ni dónde se ubique políticamente uno, hay que salir entre todos estos y todas y meterle para adelante, porque la Argentina demostró que puede crecer, que puede afrontar sus deudas y que tiene un pueblo que es trabajador, que sabe de qué se trata y lo que quiere. Diputado, nuevamente gracias, No, por favor, hasta luego. Un abrazo. Chau, chau.
Máximo Kirchner, el diputado nacional y presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, charló extensamente con nosotros y es el momento de las noticias en la M750, con las disculpas del caso para el gran y querido Ricardo Álvarez, que llega con el informativo de la 750.